En esta ocasión vamos a hacer el paso a paso de cómo confeccionar una camisa para hombre. Vamos a empezar a preparar lo que es el delantero, vamos a coser lo que son las pecheras. Entonces les voy a mostrar aquí esta pechera que es donde van los botones, que es al lado derecho. Entonces la entretela la cortamos de 2.5 o 1 pulgada, planchamos 1 centímetro y luego planchamos nuevamente para que por este lado vamos a coser el borde al knit. Esa sería la pechera donde van los botones. Y luego en la pechera donde van los ojales, que es la pechera izquierda, que es más grande, nuestra entretela es de 3 centímetros de ancho. La planchamos desde el orillo, damos un doblez y damos el otro doblez. Esta es una pechera que va a ser simulada, así se llama la pechera. La entretela que vamos a utilizar para confeccionar las camisas es una entretela tejida. Aquí se puede ver los hilos del tejido de ella, tejido plano. Por este lado parece una tela y por este lado tiene lo que es la gomita para pegar con calor a la tela. Entonces vamos a empezar. Primero entonces vamos a preparar lo que es el delantero. Ya entonces como tenemos aquí planchado, vamos a coser al knit. Nuestra puntada debe ser una puntada de entre 9 y 12 puntadas por pulgada o 2 o 2.5 en la máquina. Ya tenemos entonces la pechera del lado derecho donde van los botones cosida. Vamos a quitar el exceso que nos queda aquí y los hilos, siempre quitando hilos. Ahora vamos a coser nuestra pechera izquierda. Entonces, esta tiene un doblez, tiene el segundo doblez. Teniéndola así por el revés, vamos a coser por este lado a 1/4 de pulgada o al ancho del pie. Cortamos los hilos. Ahora lo que hacemos es abrir de esta forma. Vamos ahora a planchar y cosemos aquí por el borde también a 1/4 de pulgada o al ancho del pie. Yo lo coso de esta manera que me queda más fácil. Ya tenemos entonces aquí nuestra pechera simulada. Voy a acercar acá, queda de esta forma. Cosimos acá a 1/4, luego la abrimos y cosimos acá al otro cuarto para que quede así, de esta manera. Esta parte es donde van a ir los ojales y por el revés pues se ve de esta manera. Entonces lo que vamos a hacer es aplanchar. Entonces ya tenemos el delantero preparado, los dos delanteros. Las camisas pueden ir con pechera simulada como está aquí o pueden ir las dos pecheras de esta forma. Si sacamos las dos pecheras de esta forma, los delanteros se sacan iguales. Si en cambio nuestra pechera es simulada, vamos a sacar la pechera izquierda, la de los ojales, 1 centímetro más amplio que nuestra pechera sencilla. Vamos a refilar aquí nuestro delantero. Y vamos a mirar que nos hayan quedado iguales. Ahí están iguales nuestros delanteros. Este delantero ya está listo, puesto que no le vamos a poner bolsillos. En caso de que se quisiera pegar un bolsillo, se pegaría en la parte donde van los ojales, es decir, aquí donde está la pechera simulada. Sobre la línea donde está el contorno de pecho, marcamos desde aquí 1 pulgada o 2,5 centímetros
y pegaríamos nuestro bolsillo. Pero como esta no va a llevar bolsillo, pues ya he terminado de preparar lo que es el delantero. Ahora seguimos con el posterior. Acá tenemos el posterior. Acá tenemos las almillas. La camisa lleva doble almilla. Aquí tenemos una almilla. Vamos a ponerla por el derecho. Y acá tenemos la otra almilla. ¿Qué vamos a hacer para pegarla? Entonces vamos a pegar el posterior de tal manera que quede ensanduchado. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Colocamos la almilla de esta forma, vamos a colocar el posterior de esta forma y la otra almilla acá encima. De tal manera que nuestro posterior va a estar ensanduchado o en medio de las dos telas de almilla. Vamos a coser por este lado, miramos que nos quede aquí todo igual y vamos a coser por acá. Listo, ya lo tenemos. Ahora lo que voy a hacer es a pespuntar por este lado a 1/4. Se puede dejar sin pespuntar, pespuntar al nido, hacer dos pespuntes o a 1/4. Este posterior está liso, no tiene ningún prense porque así es el diseño. Las camisas bien pueden llevar un prense aquí en la mitad o 2 prenses aquí en los laterales. Eso ya depende del diseño. En caso de que llevaran los prenses, primero se prepararía el prense antes de hacer este paso que hice. Entonces vamos a coser. Verifico que las telas me queden bien uniforme, que no se me vayan la de por debajo a quedar doblada. Listo, aquí ya tengo, este es el revés, así se ve por el revés, y este es mi derecho. Entonces, ¿ahora qué voy a hacer? Ya tengo el posterior, voy a pegarlo al delantero. El delantero con el posterior también va ensanduchado. Entonces, ¿yo qué debo tener en cuenta? De que esta iría acá de esta manera y este otro delantero iría de esta manera. Así deben de ir pegados. Entonces, yo puedo guiarme con unos alfileres y hacer de cuenta que esto va a ir pegado así, para que me quede derecho con derecho. Esto es para guiarme y que no vaya a cometer el error de pegar derecho con revés. Listo. Cuando ya lo tengo así, entonces acomodo aquí. Lo acomodo de esa forma y voy a enrollar o doblar la camisa de esta manera para que me quede más fácil al momento de coser ensanduchado. ¿Por qué? Porque esta almilla debe voltear acá, así de esta manera. Así, entonces quito el alfiler y pongo las 3 telas aquí. Para que no se me vayan a soltar. Así garantizo que no se me suelte y así queda el rollito. Esa es una forma más fácil para yo coser
esta parte del hombro. Entonces ahorita voy a coser. Tengo que tener muy en cuenta que las 3 telas aquí me queden iguales, tanto en la parte del recorrido de la sisa como en el hombro, porque si no tengo en cuenta, de pronto la tela de abajo de la almilla me puede quedar corrida. Cortamos hilos y vamos a sacar. Entonces las sacamos y ya nos ha quedado unidad de hombros. Entonces no se ve nada de filetes. Esta camisa va a ser confeccionada sin necesitar nada de filete. Ese lado me queda por el revés y así por el derecho. Ahora, ¿qué voy a hacer? Un pespunte aquí en el hombro a 1/4. Entonces vamos a trabajar de esta manera. A 1/4, recargando sobre el espaldar, vamos a pespuntar. Tener en cuenta que aquí también me quede estirada la tela. Ya tenemos entonces los hombros pespuntados y ya tengo la camisa lista para pegar el cuello. Pero antes de pegar el cuello, verifico que me hayan quedado, ya los delanteros estaban bien. Ahora aquí debo marcar la mitad. ¿Dónde va a ir pegado el cuello? Siempre marcar las mitades. Ahora vamos a hacer el cuello. Entonces, el cuello se compone de estas 4 piezas. 2 piezas de la parte de arriba, de la parte del cuello. Una de estas está entretelada y vamos a coser de la siguiente manera. Esta es la parte externa del cuello, entonces vamos a coser por aquí, por todo alrededor. Nuestra guía va a ser la entretela y terminamos aquí. Y luego volteamos el cuello. Para las camisas hay que tener en cuenta que como es una entretela tejida, es una entretela que es un poco más estructurada. Por lo tanto, las entretelas siempre deben quedar 1 centímetro adentro de lo que es el cuello total con la costura. Es decir, lo que nos marca el tamaño del cuello real es la entretela por donde vamos a coser. Ahora está esta otra pieza que es nuestro pie de cuello, que es donde están las moritas. Acá yo lo terminé redondeado, lo pueden terminar en diagonal, cuadradito. A ese pie de cuello también vamos a entretelar una de las partes. También vamos a dejar 1 centímetro libre por todo alrededor del cuello, es decir que la entretela es más pequeña. Y luego vamos a planchar el borde a 1/4 y vamos a coser. Cuando cosemos, ponemos la parte del derecho por encima, porque es lo que se va a ver. Y vamos a coser a 1/4 de pulgada o al ancho del pie. Listo, ya tenemos esta pieza lista. Ahora vamos con esta otra pieza. Entonces, vamos a coser
por todo este lado, en 3 lados, en forma de nu, acá, acá y acá. Recuerden que este es el derecho del cuello, las puntas están hacia arriba, entonces yo voy a coser, pues lo volteo de esta forma. Listo, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a recortar acá las esquinas porque vamos a voltear el cuello y tengo mucho exceso de tela. Vamos a cortar los hilos. Y vamos a voltear. Cortar aquí, pero sin ir a cortar las puntadas. Vamos a meter aquí y voltear la esquina. Ahora, ¿qué hago? Yo tengo aquí un destornillador angosto o delgado para voltear las puntas. Debemos tener cuidado que no vayamos a descoser la punta del cuello. Listo. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Este cuello lo vamos a pespuntar también a 1/4 por todo el contorno en U. Que hay que tener en cuenta que vamos a pespuntar dejando la parte de entretela por encima, porque es lo que se va a ver. Podemos ir a planchar primero el cuello para poder coser o podemos irlo moldeando e ir cosiendo. Ya depende de la destreza de cada uno. Si no tenemos las destrezas o habilidades para ir acomodando el cuello, pues planchamos primero. Y si no, pues de una vez vamos cosiendo. Listo, ya quedó nuestro cuello pespuntado. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a sacar mitades. Entonces, doblamos aquí, miramos que las puntas nos hayan quedado iguales y vamos a marcar la mitad. Por este lado y por este otro lado. Aquí también vamos a marcar nuestra mitad. Vamos a marcar por este lado y vamos a marcar por este lado. Listo. Ahora debemos pegar esta parte del cuello al pie de cuello. ¿Cómo vamos a hacer? Debemos tener en cuenta que la parte entretelada es la parte visible de la camisa al doblar el cuello. Entonces, esta parte cuando yo la pegue debe coincidir con la parte entretelada del cuello. ¿Listo? Porque hay veces no tenemos en cuenta eso y lo pegamos mal. Por lo tanto, voy a ponerlo así. Voy a acomodar primero esta parte. Es decir, que la parte entretelada me coincida con la parte entretelada. De esta manera. Así. Y ahora sí, voy a mirar acá esta parte. Voy a utilizar los alfileres, ¿para qué? Para que los centros no se me corran.
Entonces, verifico que me haya quedado bien las dos, que no me quede una hacia arriba y otra hacia abajo. Listo. ¿Qué debo tener en cuenta? Voy a pegar el cuello así como ensanduchado otra vez, como cuando hicimos los hombros, así de esta manera. Puedo verificar aquí con un alfiler y mirar que esta parte me coincida en tamaño con esta otra. Veo que están bien. Listo. Entonces sí, voy a coser. Al coser, esta parte del pie de cuello, esta pestañita debe quedar libre, porque de aquí es donde me voy a pegar a la camisa. ¿Por dónde voy a coser? De igual manera, por todo el borde de la entretela. Y verificamos que las tres telas coincidan acá y también nos determina la entretela del cuello que tenemos abajo. Entonces miramos que nos coincida esta con esta. Listo, usualmente yo coso hasta ahí y me devuelvo por el otro lado, porque quiero garantizar que los espacios aquí de la mora me queden iguales. Es decir, que estos dos me queden acá iguales, porque no me puede quedar una más pequeña que la otra, teniendo en cuenta acá, donde termina el cuello. Ahí veo que me quedan iguales. Entonces sí, prosigo por este lado. Listo. ¿Hasta dónde voy a coser? Hasta aquí, dejando la pestañita. Vamos a quitar los hilos. Antes de voltear, vuelvo y verifico que me hayan quedado iguales las moras. Listo, ahí están iguales. Ahora sí, voy a hacer unos piqueticos aquí en la curva para voltear y que me queden bien, sin ir a cortar el hilo de la puntada. Listo. Ahora vamos a planchar y ya me queda el cuello. Verifico nuevamente que las puntas me queden iguales y que las moritas me queden iguales. Ya voy a planchar y queda listo para pegar. Bueno, acá ya tenemos nuestra camisa con la unidad de hombros. Ya está nuestro cuello planchado. Vamos a pegarlo a la camisa. ¿Cómo vamos a pegarlo? La pestaña que hemos dejado sin entretela es la que va aquí a la base del cuello o al escote. ¿Listo? Entonces vamos a pegarla así.
tenemos que tener en cuenta que deben coincidir la mitad. Hay que tener en cuenta que vamos a pegar justo por este lado acá, ni a la orilla ni muy adentro que cojamos esta parte, sino acá justamente. Entonces vamos a pegar así de esta manera. Entonces vamos a acomodar acá. Sin ir a estirar la parte del escote, porque aquí hay diagonales. Entonces si estiramos mucho, nos va a salir el cuello muy pequeño. Lo que vamos a ir estirando un poco es el cuello. Y vamos a la parte del escote, ir dando un flojo hacia adentro. Miramos que nos quede ahí bien, listo. Y seguimos. Y vamos mirando que nos coincida aquí la mitad del cuello con la mitad del escote posterior. Aquí coincide mitad con mitad. Recuerden no estirar la parte del escote, que es la que está abajo, porque si lo estiramos, nuestro cuello nos va a quedar pequeño. El que debemos de ir jalando un poco es el cuello, y la parte del escote ir embebiendo por debajo. Y vamos acá mirando que aquí nos quede. Vamos a mirar que nos quede aquí igual. No nos vaya a quedar más grande ni la camisa ni el cuello. Nos quede igual. Listo, ya me ha quedado acá igual y acá en esta otra parte igual. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a pespuntar el cuello. Vamos a quitar los hilos y listo. Entonces, aquí debemos de acomodar bien acá para que no se nos quede mirando. Vamos a cortar bien todos estos hilos. Y debemos pespuntar de tal manera que el borde del cuello, vamos a acomodar aquí, que el pespunte del borde del cuello, esa nit quede justo por aquí. Y también nos debe quedar la costura por este lado. Para hacer eso, que debemos tener en cuenta que el borde quede justo sobre la costura que hemos realizado anteriormente. Con eso garantizamos que el pespunte va a coger el cuello tanto en la parte posterior que estoy cosiendo como en la parte de atrás, de esta manera. Este cuello yo puedo hacer lo siguiente. Puedo empezar aquí y darle un pespunte dando la vuelta y termino acá. O simplemente pespunto acá esta parte. Yo lo voy a hacer dándole la vuelta. Entonces, organicemos que quede así y empiezo. Verifico que esta parte quede adentro. Y comenzamos.
Recuerden que el borde del cuello, este borde, debe ir con el borde de la tela, de la costura, perdón. Ahí. Debo también verificar que me coincida mitad con mitades y que no se me vaya a estirar o el escote o el cuello. Y que esté cosido acá y que esté también cosido por debajo. Para eso siempre verifico que el borde del pie de cuello me quede con la costura que realicé anteriormente. Y que coincida mitad con mitad. Si vamos a pegar una talla, pues acá en la pura mitad vamos a colocar la talla. Pero como a mi esposo no le gustan las tallas o cosas acá porque le maltratan el cuello, pues no le voy a poner tallas. Ya vamos a acabar. Entonces verificamos también que aquí nos quede igual. Vamos a mirar acá. Que esta parte nos entre. La postura del cuello es una de las operaciones, esta pespuntada, que más hay que tener cuidado, que más hay que darle cariñito a la prenda para que nos quede perfecto. Listo. Entonces aquí yo voy a dar un pespunte al knit por todo el borde del cuello. Aquí dando la vueltica. Recuerden que bien, lo puedo dejar con este pespunte, sin este otro, o lo puedo hacer como en el caso mío. A mí me gusta más con este pespunte. Asegura uno más el cuello. Aquí termino montando un poquito adentro. Listo. Vamos a cortar los hilos. Y ya quedó mi cuello puesto. Entonces, por este lado, todo es una costura knit, como lo pueden ver. Aquí que queden iguales, aquí también que queden iguales. Y por detrás también debe quedar toda la costura esta repisada. ¿Listo? Así nos debe quedar por este lado. Ahora, ¿qué nos falta? Pegar las mangas. Pero antes de pegar las mangas, debemos hacer las portañuelas en las mangas. Ya después cuando terminemos, vamos y planchamos para darle forma al cuello. ¿Listo? Bueno, ya que lo pegamos, vamos a volver a medir acá, que las puntas nos queden bien, que las moras nos queden bien. Y acá, que el largo de la camisa también esté bien. Si aquí está un poquito más largo, lo que hago es refilar. Acá tengo entonces lo que son las mangas. Cada manga pues tiene un puño. Cada puño tiene estas dos telas. Una de ellas va entretelada. Entonces vamos a armar los puños primero y ya pegamos las portañuelas.
Los puños también tienen una entretela, también es 1 centímetro menos del contorno de nuestro puño. Esto nos indica por dónde vamos a coser el puño. Igual que en el cuello, vamos a planchar una de las pestañas y vamos a coser a 1/4. Para coser al cuarto vamos a colocar por el derecho. Ustedes lo pueden hacer así como lo estoy haciendo al ancho del pie, o venden unos pies compensados o pies guías que tienen ya la medida estándar a 1/4, a 1/16, que es al nid, o a 1/8, para que garanticen que les quede uniforme la costura. Listo, ya tenemos aquí esta parte cosida. Ahora vamos a armar los puños. Casi la misma forma que hicimos con los cuellos, vamos a hacer con el cuello, perdón, vamos a hacer el puño. Entonces, igualamos acá, acá nos debe quedar la pestañita, porque de aquí vamos a pegarnos a la camisa. Rematamos y cosemos por todo el borde de la entretela. Es la que nos determina por dónde vamos a coser. Este puño tiene las esquinas en ángulo recto. Ustedes bien pueden hacerlas redondeadas, en diagonal, media luna, que son más así, redondeadas más largas. Si son clásicas así las camisas, pues les hacen el puño así cuadradito o rectangular. Ahora, ¿qué debemos hacer? Darle la vuelta a los puños. Entonces, de igual manera, recorto aquí sin ir a tocar aquí la costura de la esquina, porque si no, pues se nos va a descoser el puño. Listo. Esto es para que cuando yo dé la vuelta aquí no haya tanto exceso de tela. Si hay mucho aquí, puedo refilar un poco, dejando más o menos como medio centímetro ahí. Acá a los lados un poco también, no mucho. Listo. Ahora vamos a voltear. Metemos la uñita bien acá. Bien la esquina aquí. Damos la vuelta. Bien la esquina aquí. Damos la vuelta. Listo. Ahora saco mi destornillador delgadito y saco la punta. Tener cuidado que no vaya a descoser, no hacerle mucha fuerza, porque si no se descose. Ahora voy a ir a planchar. ¿Cómo podemos hacer? Abrimos la costura ya en la plancha. Abrimos la costura y ya al planchar ya no se nos va a ver. Bueno, antes de ir a la plancha vamos a hacer las portañuelas. Acá tenemos entonces dos rectángulos más grandes, son las portañuelas, y estos más pequeños son los sesgos de portañuela. Entonces vamos a primero hacer los sesgos. Entonces tenemos aquí, esta es nuestra manga, esta es la abertura de la portañuela.
que va desde 3 pulgadas y media, 3 pulgadas hasta 4 pulgadas. De pronto a alguien le puede dar más de 4 pulgadas, pero una medida estándar puede ser entre 3 y medio y 4 pulgadas. Recuerden que si de pronto cortamos más grande la abertura, pues nuestro sesgo de portañuela y nuestra portañuela también debe ir acorde a esto. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Tenemos el derecho de la manga y ese es el derecho, este es el sesgo de portañuela. El sesgo va en la parte más angosta. Entonces, derecho y aquí encima lo montamos. Y al revisar acá, miramos que queda derecho con revés. ¿Listo? ¿Cómo vamos a coser? Aquí hasta donde termina nuestra abertura. Vamos a coser 1 centímetro más arriba de esa abertura, es decir, por aquí. Vamos a marcar así. ¿Por qué? Porque después vamos a hacer un corte así en Y, como cuando hacemos los ribetes. ¿Listo? Tener en cuenta que esto nos quede iguales. Acá me debe sobrar. ¿Listo? Ya les voy a decir para qué. Entonces vamos a coser aquí al ancho del pie. Miramos que nos queden igual las telas. Y aquí marcamos hasta donde dice el punto de 1 centímetro. Listo, ahí está. Ahora voy a poner el sesgo en la otra. Entonces, recuerden, vamos a medir 1 centímetro. Después de donde cosimos, más o menos por aquí, y el otro haría por aquí para después hacer la Y. Vamos a poner el sesgo de portañuela, igualando acá estas dos partes. Recuerden, el derecho del sesgo de portañuela debe coincidir con el revés de esta. ¿Listo? De tal manera que si yo los pongo así, me queden así. Vean. Derecho con revés. Y vamos a coser a 1 centímetro o al ancho del pie. ¿Hasta dónde vamos a coser? Hasta donde yo le había hecho este punto. Ya están los dos sesgos pegados. Ahora voy a hacer el corte acá en Y sin ir a cortar el hilo donde termine la costura. Ese es un paso muy importante para que nos queden bien hechas las portañuelas. Ahí vean. Justico unos 2 milímetros antes de llegar al punto. Ahora, ¿qué hay que hacer? Volteamos aquí, sacamos la portañuela. Vamos a coser aquí, vamos a doblar 1 centímetro y vamos a pegar nuestro sesgo aquí de esta forma. ¿Listo? Si veo que me quedó muy ancho el sesgo, en este caso sí me está quedando demasiado ancho, entonces le voy a quitar 1 centímetro a los dos. Porque para mí está muy ancho y no me gusta así tan ancho. Entonces le voy a quitar 1 centímetro. Listo. Acá. Ahora sí, entonces, doblo aquí uno
y doblo aquí el otro. ¿Para qué? Para coser aquí al knit a este lado. ¿Listo? ¿Qué pasa? Al yo coser a este lado, la costura me va a quedar por aquí como por aquí. Y este es mi derecho de la camisa, por este lado voy a coser. ¿Listo? Ustedes pueden ir y planchar el sesgo o de una vez empezar a coserlo. ¿Qué hay que tener en cuenta? Que el borde de este sesgo debe ir por la costurita que lo pegué para que garantice que por debajo también me quede cosido. Es como el truco o el secreto que hay. ¿Hasta dónde lo voy a pegar? Hasta donde estaba el punto. Ahí remato. Listo. Entonces, por el derecho me queda así y por el revés también queda pespuntado. ¿Listo? Ya tenemos. Aquí ya le puedo cortar un poquito. Lo ideal es que siempre me quede un sobrante. Listo. Vamos a cortar estos hilos y vamos a coser el otro sesgo. Acá. Entonces lo acomodo, lo volteo por el derecho. Esta tela me debe quedar hacia allá. Doblo 1 centímetro acá y lo organizo aquí. Recuerden, ustedes se pueden ayudar con la plancha primero o de una vez empiezan a coserlo. Es como les quede más fácil. Recuerden también que el borde del sesgo debe quedar justo sobre la costura para que se vea la costura tanto por encima de la que estamos haciendo como por debajo. ¿Hasta dónde va? Cosido hasta acá donde lo pegué, es donde va el corte. Y le voy a cortar 1 centímetro nada más. Listo. Es importante que ese sobrante nos quede así, porque lo debemos organizar ahora. ¿Listo? Así. Como ya tenemos los sesgos pegados, ahorita lo que hacemos es pegar nuestras portañuelas. Las portañuelas las vamos a pegar del mismo modo que pegamos nuestros sesgos. Es decir, cogemos acá, vamos a voltear así, cogemos derecho de portañuela con, cogemos acá, ponemos nuestra manga que quede el derecho y la portañuela la colocamos por debajo, de tal forma que me quede derecho con revés. Y aquí me deben quedar iguales. ¿Listo? Y vamos a coser también al centímetro, ¿hasta dónde? Hasta el punto que había hecho acá. Y luego hacemos este corte. Rematamos. Miramos que nos quede acá iguales. ¿Hasta dónde vamos a coser? Hasta nuestro punto. Listo. Vamos a coser la otra. De igual modo también acomodamos la portañuela aquí. Montamos encima. De tal forma verifico que me haya quedado derecho con revés. Así. Rematamos y cosemos hasta dónde, hasta el punto. Cortamos hilos. Listo.
y aquí vamos a cortar, pero tener en cuenta de no ir a cortar la portañuela, o sea, llegamos y quitamos esta de acá y cortamos aquí la Y, pero solamente en la manga de la camisa, ¿listo? Así, siempre vamos a cortar, y esta mira que no queda cortada, ¿listo? Entonces, vamos a cortar aquí la manga, vamos a hacerle la Y solo a la manga, no a la parte de la portañuela. ¿Listo? Para que no me queden cortadas. Ve, aquí no queda cortada. Bueno, ahora, ¿qué vamos a hacer? Sacamos hacia este lado, verificamos que este cortecito, esta colita nos quede hacia arriba y nos quede debajo de esta. ¿Listo? Así. Y con una tiza vamos a marcar justo donde llega. Ahí. 2 milímetros más arriba donde termina. Ya les digo para qué. Acá también. Sacamos hacia este lado. Sacamos hacia arriba la colita y marcamos por el lado del sesgo 1 milímetro más arriba de donde queda. Listo. Ahora vamos a pespuntar nuestra portañuela. Entonces lo que hacemos es 1 centímetro aquí y vamos a pegarla aquí. Podemos ir a planchar. Cuando hacemos por unidad es fácil estar aplanchando cada pieza, pero cuando hacemos a nivel industrial nos toca ya tener como la práctica para hacerlo, porque se aplancha después de ya terminar de pespuntar la portañuela. Entonces vamos a empezar. Lo importante es que el borde de la portañuela nos quede justo sobre la costura. ¿Para qué? Para que ese pespunte se vea por aquí y por debajo. Listo, vamos cosiendo. Aquí miramos que la colita esta nos queda hacia arriba, que nos queda adentro, que nos quede derecha también. ¿Cómo me guío yo? Pues cuando uno la plancha garantiza más que le quede derecha. ¿Cómo me estoy guiando yo en este momento? Por estos puntos que me indican la línea recta. Sigo por este lado. Aquí yo puedo terminar la punta de la portañuela de dos formas. Una, en una línea recta, en recta, así, o dos, con una punta. Entonces doblo aquí y que me quede una punta. Pero debo mirar que me quede uniforme. ¿Listo? Ahí ya me quedó la punta. Sigo por este lado. Doblo. Giro acá. Giro acá. Y aquí vamos a tener en cuenta algo. Siempre verifico que esto me quede hacia arriba. ¿Listo? Hay que tener precaución si la tela que estamos trabajando deshilacha demasiado, porque si no, eso se puede perder. ¿Listo? Entonces siempre busquemos unas telas para camisas pues que sean de buena calidad y no se deshilachen. Acá hasta donde vamos a coser, cosemos justo hasta donde había hecho esta señal, que es donde está la colita. ¿Listo? Porque esto debe quedar tapado. Entonces justo hasta ahí yo llego y volteo hacia acá. Miro que me queden derechitas, volteo hacia acá, coso justo hasta el borde, doy unas 2 o 3 puntadas y voy a hacer una cajita o un rectángulo. ¿Listo?
Bien, lo puedo terminar ahí o puedo 2, 3 puntadas y termino acá con una diagonal. ¿Listo? Listo, pues. Entonces, les voy a mostrar aquí más cerca cómo queda la portañuela. Aquí quedó entonces una cajita con una diagonal. Hay algunos que le hacen otra marca acá para que quede una X acá. Acá se ve mejor para que quede una X. Por el revés, no se ve acá ninguna colita ni nada que se pueda deshilachar. ¿Listo? Así me debe quedar. Por eso es que tengo tanto cuidado en que esa colita siempre cuando esté cosiendo me quede hacia arriba para que aquí no se vea y me quede cogida acá cuando coso. Esto sería entonces la portañuela. Vamos a hacer la de la otra manga y luego vamos a planchar. Y listo, entonces vamos a coser este lado, verificando siempre que esta colita quede hacia arriba. Listo, ya quedó la otra portañuela. Tampoco quedó la pestañita por fuera. Quedaron aquí bien pespuntada tanto por el revés como por el derecho. Listo, ahora sí voy a ir a planchar las portañuelas para pegar las mangas a nuestra camisa. Porque como no voy a utilizar filete ahora, el derecho es pegar las mangas y luego sí ponemos puños. Listo, ya tenemos aquí los puños planchados, que el borde no se le vea el de abajo. Aquí está bien. Este también, ya está listo para pegar. Aquí planchamos los que fueron nuestras portañuelas. Ahora vamos a pegar la manga a la camisa. Entonces, hay que tener en cuenta que la abertura de la portañuela va hacia el espaldar, hacia el posterior. Vamos aquí a refilar esta pestañita que nos quedó sobrando, los hilos, listo. Entonces, esta parte es del lado posterior. Esta camisa lleva una costura que se conoce como costura traslapada, algo otro le dicen costura embonada. ¿Listo? O costura de cerrador. Dependiendo la región, asimismo se conoce esa costura. Hay máquinas que hacen estas costuras, pero nosotros lo vamos a hacer de forma manual. Entonces, ese es el posterior, es decir, que la manga que iría aquí, ¿cuál es? ¿Sería esta? No, porque en la abertura me quedaría para adelante. Entonces, esta, así, iría. Esta abertura para el posterior, entonces la ubico de esta forma. Siempre, siempre es aconsejable verificar primero antes de pegar la manga, porque después de pegarla ya es más complicado, se demora uno más desbaratando. Ahora, ¿cómo vamos a hacer? Vamos a pegar la manga, pero dejando 1 centímetro acá por fuera. Dejamos 1 centímetro y vamos a pegar aquí o vamos a coser a medio centímetro. ¿Eso para qué? Para dejarle esta pestañita y hacer este. ¿Listo? Entonces, dejamos acá 1 centímetro libre y cosemos a medio. Bueno,
Antes de coser, siempre saquemos mitades. Entonces, vamos a marcar la mitad. Y también en la camisa vamos a marcar la mitad. Con eso garantizamos que la manga me quede pegada uniformemente. ¿Listo? La mitad no es aquí en la costura del hombro, porque esta camisa tiene un diseño donde corrimos la almilla delantera. ¿Listo? Vea, verificamos acá. Listo. Ahí tenemos, se me había corrido un poquito. Acá. Entonces, derecho con derecho, verificando que la abertura me quede en la parte de atrás. Entonces, ahora sí. 1 centímetro acá y se cose a medio. No vamos a estirar ni la camisa ni la manga, vamos a ir cosiendo a lo que nos dé el recorrido. Por favor, 1 centímetro acá, si quieren con el metro, vayan midiendo para que les quede el centímetro, que no nos vaya a quedar menos, nos vaya a quedar más, sino que nos quede 1 centímetro. ¿Listo? Vamos a ir mirando cómo nos va quedando pues la manga. Mirad que me quede coincida, mitad con mitad, si me coincide. Ahí la manga casa perfectamente con la sisa, según la teoría que ya tenemos en un video que está subido en el canal. Este es un patrón realizado con ese paso a paso. Listo. Así nos debe quedar. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a pegar la otra manga. Entonces, esta vez empezamos por el delantero. Vamos a refilar aquí para que nos queden iguales. Vamos a sacar la mitad. Marcamos aquí. Y marcamos nuestra mitad de la manga. Y miramos entonces derecho con derecho, así de esta forma. Esta es nuestra delantera, porque vean, acá está el delantero y aquí no hay ninguna abertura, la abertura está hacia atrás. Lo mismo entonces, dejando 1 centímetro libre y cosiendo a medio centímetro.
Listo. Aquí ya están pegadas las dos mangas. Ahorita vamos a hacer lo que sería embonar la costura o hacer nuestra costura traslapada. Ya la pegué. ¿Qué vamos a hacer? Yo la voy a coger de esta forma. Tenemos que doblar aquí, hacer este doblez para embonar o cerrar la costura traslapada. Vea, la idea, ¿por qué 1 centímetro aquí medio? Porque esta va a doblar aquí, venga, me acerco. Mira, este centímetro que quedó aquí, lo que va a hacer es así doblar el medio centímetro y así abierta vamos a coser. Vamos a coser por aquí. Entonces, por el revés se van a ver 2 costuras y por el derecho se va a ver una. Pero no va a quedar nada por aquí, digamos si fuera filete, no se va a ver. Eso es para que sea una camisa pues de más alta calidad que solo fuera filete. ¿Listo? Entonces así me va a quedar. Entonces doblamos. Aquí abrazamos el medio centímetro que cosimos y hacemos otro doblez, pero pespuntamos con costura abierta, con la tela abierta. Y aquí a un knit. ¿Listo? Entonces vamos a ir organizando. ¿Cuál es mi guía aquí? El ancho del pie también. Voy a ir cosiendo y va a ser el ancho del pie. ¿Cuál? Vea, aquí, que la costura me quede aquí en el mismo nivel. Si tienen el pie de 1/4, pues se puede ir guiando con ese pie. A algunos les gusta aplanchar esta parte, pero como aquí hay curvas, pues la planchada no sirve de mucho. Entonces es mejor ir organizándola. Miren, ahí va quedando. Acá es un poquito más difícil porque es donde está como la curva más pronunciada, que es donde está el hombro. Ya después que pasemos aquí, vamos a ir metiendo las telas, vamos a ir organizando y listo. Listo, ya quedó la costura por este lado, es doble, y por el derecho se va a ver de esta forma. Que hay que verificar que no queden dobladas acá, que quede así, uniforme, bonita. Ya después ahorita vamos y planchamos. Voy a pespuntar esta otra. Cada uno coge como le quede mejor coser. Si yo la cojo aquí, a mí de esta forma se me va a torcer. Entonces yo la cojo así. Que la manga siempre me quede para dentro de la máquina. Es mi forma de confeccionar. Puedan que hayan otras personas que les quede más fácil del otro lado. Pero me queda más fácil de esta forma porque aquí voy estirando la manga hacia acá. Listo, ya tenemos por este lado, ya quedó cosida nuestra manga.
Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a cerrar nuestra camisa, pero antes vamos a planchar esta costura. Bueno, ya tenemos las mangas puestas, entonces aquí también vamos a cerrar la camisa de la misma forma. Que hay que tener en cuenta que aquí nos quedó una costura y por el revés 2 costuras. En esta ocasión yo quiero que por el derecho me queden 2 costuras. En este caso vamos a coger nuestra camisa de esta forma. Él es por el posterior y vamos a coser así. Vamos a coser por el derecho. Aquí está nuestra portañuela. Vamos a coser por el derecho. Entonces, el centímetro va a quedar en esta manga, en esta parte de la manga. Y el medio centímetro va a quedar aquí. Esto es para que nos quede doble costura y el recargue nos quede hacia el espaldar. ¿Listo? Entonces, dejamos 1 centímetro acá y medio centímetro acá. Hay que tener en cuenta que la portañuela queda por encima. Aquí debo tener en cuenta hacer coincidir sisa con sisa. Listo. Voy a cerrar el otro lado. Entonces, la acomodo de tal forma que el posterior me quede hacia arriba. ¿Listo? Dejando 1 centímetro libre. Profe, y si yo quiero que el delantero me quede por encima, también lo puede hacer, solo que el pespunte le va a quedar recargado hacia el delantero. Y lo ideal es que quede recargado hacia el posterior. Además que, por ejemplo, aquí en la parte de la portañuela está la parte más angosta. Entonces, lo ideal es que la que recargue sea esta, porque si no, entonces esta parte se nos vería más angostica. Listo. Bueno, entonces ahora vamos a hacer lo siguiente. Recuerden que a mí me queda mejor cuando recargo hacia este lado. Entonces voy a doblar aquí y así, abierta. Vamos a hacer lo mismo, solo que esta vez las 2 costuras van a quedar por el derecho. Profe, y si quiero que por el derecho solo me quede una, pues lo pegamos, pero en esta vez que la camisa quede al revés, así como cuando pegamos las mangas. ¿Listo? O sea, que hay que tener cuidado, que nos quede pareja las costuras. Que se vean las 2 costuras uniformes. Vea, eso es lo que yo les decía, que aquí está recargado hacia el posterior. Si lo pegábamos con el delantero por encima, esta costura queda recargada hacia el delantero. Bueno, esta parte del costado es la más fácil. Donde de pronto hay un poquito de dificultad es cuando vamos llegando a la manga, porque se va reduciendo. Y le voy a quitar un poquito estos hilos.
aquí el espacio para coser se nos va reduciendo un poco. Entonces por eso es que genera un poco más de dificultad. Y hay que tener en cuenta que pues no vayamos a coser la manga por debajo. Aquí le vamos acomodando la manga y ahí vamos cosiendo. Aquí vamos acomodando, vamos haciendo espacio, vamos recogiendo la manga y vamos haciendo espacio para poder coser. Ya casi terminamos acá. Vamos acomodando de tal manera que no vaya a coger la manga. Porque no hay nada más molesto cuando nos toca desbaratar. Porque además que la tela se pica. De pronto cuando estamos soltando, si no tenemos cuidado, dañamos la tela. Entonces aparte de los huequitos de la aguja, nos queda también. Listo. Ya terminamos, sacamos de acá y listo, mira, ya nos quedó cerrada la doble costura por este lado, por todo el costado, la doble costura, y quedó recargado hacia la espalda. ¿Listo? Ahora vamos a cerrar la otra. La otra en esta ocasión sí me queda al contrario, entonces me toca ir cosiendo al contrario. Porque para que no me quede al contrario, me tocaría empezar por aquí, pero es más difícil. Entonces, este lateral sí me toca por este lado. Me queda más difícil para coser a mí, pero pues de los dos caminos más difíciles, de coser de este lado a empezar por la parte angosta del puño, pues es más difícil por ese lado, entonces yo empiezo por acá. ¿Qué hay que tener en cuenta? Pues que ya debo ir estirando esta parte. Y aquí empezamos otra vez a recoger el puño. La complicación aquí es porque el espacio se va reduciendo, pero pues son en costura recta, no son curvas como las de la manga. Es como la ventaja que tiene. Y aquí pues va quedando, mira, una costura. Entonces ya como les decía, si ustedes quieren que se vea dos costuras por el derecho o una. Hay veces cuando yo hago las camisas las hago que se vean una sola costura, más que todo cuando son unicolor. Pero este como tiene una textura de punticos, pues la hago así con las dos costuras en el lateral. Eso ya depende del diseño, lo que quieran. También las camisas no se cosen con filete aquí en las mangas, pues porque usualmente hay veces se recoge en la camisa o como se diría en nuestro léxico, se arremangan en la camisa, entonces se miraría la parte del filete.
haciéndola con esta costura, pues no se va a ver la parte del filete. Una fábrica de camisa a nivel así industrial tienen las máquinas que hacen todas estas costuras, que es la cerradura. Y aquí como estamos haciendo una, cuando no tenemos una fábrica así de camisas, para comprar esa máquina, pues lo hacemos de este modo. Listo. Aquí ya tenemos, entonces está cerrada lo que es nuestra manga. Listo. Ahora, ¿qué vamos a colocar o a poner? Los puños. Vamos a mirar, a recortar los hilos. Listo. Vamos a pegar los puños y después el dobladillo. Ya casi la terminamos. Entonces, los puños, si yo tengo aquí el puño y hago la siguiente forma, pues esta parte me está quedando mucho más grande. ¿Por qué? Porque tiene un prense. Las camisas tienen un prense. ¿Listo? Este prense va a ir hacia este lado, montando aquí lo que es la portañuela. ¿Listo? Entonces, para que lo tengamos presente, monta la portañuela. Ahora vamos a medir cuántos centímetros va a llevar desde aquí, desde el borde hasta donde comienza el prense. Entonces puede ir desde 6 centímetros hasta 7 centímetros. Voy a marcar 7. ¿Listo? 7 centímetros. Ahí debe ir mi borde del prense. Es ahí donde va a terminar. Vamos a marcar aquí en este otro lado. Hay algunos que le marcan hasta 5, pero pues ya me parece que queda muy seguidito. Aquí tiene 7. Desde el borde de la portañuela vamos a marcar, en mi caso estoy marcando 7. Puede marcar 6, 6 y medio. Hay algunos que las he visto bien diminuto el espacio. Desde aquí 5. Ya es el gusto de cada quien. Entonces, el puño lo vamos a pegar así, derecho con revés, listo, de esta forma. Por favor, no se vayan a equivocar para que no tengan que soltar el puño. ¿Por qué? Porque yo ahorita luego pespunto y queda así. Recuerden que la parte de la entretela es la que queda visible, la que queda para arriba. Entonces, yo voy a empezar aquí con alfileres desde el borde del sesgo de portañuela. Aquí pongo unos alfileres acá. Sigo acá con alfileres. ¿Para qué hago esto? Para el prense. Como es una sola camisa, lo hago de esta forma. Si fuese a nivel industrial, pues uno hace muestras, contramuestras. Aquí el borde de la portañuela con este. Y serían unos piquetes. ¿Listo? Porque pues la persona encargada de coser, el operario, pues no puede estar perdiendo el tiempo, por así decirlo, haciendo esta operación que yo estoy haciendo con alfileres. A nivel industrial ya se tiene todo marcado, se tienen piquetes marcados para saber desde dónde a dónde va a ir el prense. Como yo estoy haciendo nomás una sola, pues lo voy a hacer así de esta forma. Bien puede llevar un prense o puede llevar dos prenses seguidos pequeñitos, así de esta forma. ¿Sí? Puede llevar así. A mí me gusta hacerlas con un solo prense. Listo. Ahí ya queda para coser el puño. ¿Listo? Entonces sí, vamos a empezar a coser. ¿Cómo cosemos? Por este lado.
Listo, entonces voy a zafar aquí ya este. Y empezamos, que es lo importante, que es el borde de la portañuela y justo por este lado del puño. Puedo guiarme con el puño acá, sin ir a coger el puño, obviamente, que me sirva es para guía. Ya lo puedo quitar, ya cogí el prense. Quiero mirar que me queden iguales la portañuela con el puño. Listo. Ahora sí lo voy a pespuntar. Listo, acá lo tengo. Para pespuntar el puño vamos a iniciar por el lado donde está el lado más angosto, que es el sesgo de portañuela. ¿Para qué? Pues porque este lado es donde van a ir los ojales, donde se va a notar menos cualquier error. ¿Qué debo tener en cuenta? Que me hayan quedado iguales acá los puños. ¿Listo? Que no me haya quedado así uno más grande que el otro. Me queden iguales. Y ahí sí, entonces voy a pespuntar. Voy a hacer lo mismo que con el cuello. Mirar que esto me coincida aquí, que esto me coincida acá. ¿Listo? Luego voy a hacer al nid. Voy a pespuntar al nid. Vamos a ir acomodando acá. ¿Por qué? Porque yo voy cosiendo aquí por el borde y por debajo también me tiene que ir quedando. La forma que yo garantizo esto es que el borde de del puño me quede justo con la costura que hice para pegar. ¿Listo? O sea, que no se vaya a notar la costura. Y ahí voy haciéndolo. Aquí voy acomodando este bordecito para que quede guardado. Acá también voy acomodando. Que no se me quede mirando costuras por este lado. Aquí llego y me voy a devolver 2 puntadas. 2 o 3 puntadas. De tal manera que me permita hacer esta costura. Si tenemos un pie de cuarta, pues aquí nos podemos ayudar. Y aquí se me soltó. Entonces, aquí el puño nos quedó pespuntado por encima y acá también por debajo, igual que el cuello.
que no se nos haya zafado por un lado, sino que nos quede así. ¿Listo? Acá miramos que nos haya quedado igual. Listo, ahí está. Ya vamos a pegar el otro. Listo, ya lo organizamos, entonces sí, lo vamos a pegar. Aquí cosimos bien justo por el borde sin ir a coger el borde. ¿Qué pasa? Tenemos el puño acá. Si hacemos una costura más hacia el borde, pues cuando vamos a pespuntar el puño por debajo va a quedar más grande. Y no debe quedar más grande porque esta es la guía del puño. Mira, ahí va quedando. ¿Listo? Para que tengan eso en cuenta. Ahora vamos a quitar todos los hilos. Listo. Ahora vamos a pespuntar. Como les mencioné, empecemos a pespuntar por el lado del sesgo de portañuela, porque es lo que, para que el remate nos quede ahí, porque es la parte que va a quedar por debajo. Porque aquí donde está el sesgo es donde va a caer el botón. ¿Qué hay que tener en cuenta? Que el borde del puño quede justo por el borde de la costura. Para que nos quede pespuntado tanto por encima como por debajo. Aquí vamos a ayudarnos con este para meter esta esquina. Y nos devolvemos 3 puntadas para que nos dé el ancho de la costura 1/4 que vamos a hacer aquí. Listo, quedó pespuntado tanto por el revés como por el derecho. Y ya nos quedó acá iguales. Listo, ahora ya tenemos la camisa casi que terminada. ¿Qué nos falta? Nos falta el ruedo. Y aquí también pues hay un desafío. Este ruedo tiene una curva acá bastante pronunciada. ¿Qué vamos a hacer? Cuando esas curvas son bastante pronunciadas, acá más que todo en esta, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a cortar. Aquí en estas curvas vamos a poner la máquina en largo de puntada de 7 y voy a coser al bordecito. ¿Para qué? Para que me ayude a recoger un poco las curvas
y las pueda hacer sin complicaciones. Listo. Vamos a dejar una hebra larga. Otra vez ponemos nuestra puntada 2,5. Listo. ¿Qué vamos a hacer aquí? Vamos a recoger un poco. Porque una camisa queda muy bonita, pues con con el faldón de la camisa así en curva. ¿Listo? Que de pronto le podemos hacer una curva más pequeña, menos pronunciada, eso está bien. Pero pues recta no, el diseño no queda muy bonito. Pero también hay camisas rectas, más que todas las de dotación, que necesita es en los tiempos de confección que sean rápidos. ¿Listo? Bueno, ahí ya me va cogiendo la curva. Si quiero puedo irme a ayudar con una plancha para coger la curva, para que me quede más fácil. Yo voy a mirar aquí, que estos largos estén iguales. Y aquí este largo está un poco más largo. Yo voy a igualar, listo. Y vamos a empezar a coser. Vamos a doblar así, medio centímetro y otro medio así, que el dobladillo sea pequeño. Cuando hay curvas, el dobladillo debe ser muy pequeño. Como les mencioné, pueden hacerlo con la plancha o pueden empezar directamente como voy a hacer yo. O ir a la plancha. Listo. Vamos a ir cosiendo acá. Vamos a hacer un remate muy pequeño. Listo. Vamos a ir acomodando. Listo.
Bueno, así se vería nuestra camisa. Los botones están ahí sobrepuestos porque todavía no se le han hecho jales. Entonces, espero que este video les pueda servir con el paso a paso para realizar una camisa.